pobre limpiadora baila con un trapo sin saber que un billonario árabe la observa y se enamora. Pero Miriam tenía 25 años, una sonrisa que iluminaba su rostro cansado y una vida llena de pobreza que la abrazaba como una sombra constante. De estatura baja y cabello azabache que siempre llevaba recogido en un desordenado moño, se pasaba las jornadas limpiando la lujosa mansión de un jeque árabe. Esa mañana, mientras el sol se alzaba sobre los horizontes áridos, ella se encontraba en el amplio salón. El palacio exudaba opulencia. Los mármoles de colores brillantes reflejaban la luz del sol que entraba a raudales por los arcos decorados con intrincados patrones árabes. El aroma de especias y sándalo flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo lejano de una fuente de agua que chisporroteaba en el jardín. En medio de todo esto, Miriam sacudía un trapo, bailando al ritmo de una melodía que solo ella escuchaba. «Mira ese trapo volar», se dijo a sí misma entre risas, casi como si supiera bailar. Mientras giraba, la alegría en su rostro brillaba como el oro, ignorando que tras una de las columnas talladas, un par de ojos oscuros y profundos la observaban con fascinación. El jeque Khalid, un hombre de negocios exitoso y de poder impresionante en el mundo árabe, se había asomado para robar un vistazo. Al ver a Miriam danzar, un inexplicable fuego de interés comenzó a arder en su pecho. Sus amigos, entusiasmados, murmullaban en voz baja: «¿Quién es ella?» «No, parece de aquí», dijo uno. «No lo sé, pero sus movimientos», respondió otro, intrigado. Bailando alegremente, Miriam no se daba cuenta de que su vida sencilla colisionaba con la opulencia que la rodeaba, como si el destino quisiera jugarle una broma. Un complicado brasero de plata, adornado con piedras preciosas, se deslizó de la mesa donde lo habían dejado. Era un objeto de gran valor, que se estampó en el suelo con un estruendo ensordecedor. El sonido fue como un trueno en la tranquilidad del palacio. Los murmullos se detuvieron y todos los ojos se volvieron hacia la figura desaliñada de la limpia. Un nudo se le formó en la garganta a Miriam, y sus mejillas ardieron de vergüenza. Ella sabía que el jeque nunca la habría notado de otra manera. Khalid se acercó, sus pasos resonando en el mármol, y la mirada que posó sobre ella estaba cargada de curiosidad y algo más profundo, pero también de juicio. «¿Estás bien?», preguntó con voz grave y suave, como el murmullo del viento en el desierto. «Sí, solo. Fue un accidente», respondió ella, temblando ante su presencia. La opulencia de su traje y el brillo de su reloj estaban a años luz de su vida diaria. Mientras las miradas de los presentes se entrelazaban, Miriam sintió que el aire se tornaba denso. Ese encuentro, aunque fugaz, desató una tormenta de emociones en Khalid, quien nunca había sido asaltado por tal simpleza que le conmoviera de esa forma. El corazón de Miriam latía con fuerza, y sin siquiera saberlo, aquella jornada iba a marcar un antes y un después, pero el camino que se abría ante ella no era seguro. ¿Podría una limpiadora y un jeque cruzar las barreras del estatus y la cultura? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una alerta importante. Muchos suscriptores me comentaron que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revisa rápido el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Khalid la miraba. Sus ojos oscuros chispeaban como un misterio.
La sorpresa que había sentido al ver a Miriam danzar aún vibraba en sus venas. Pero el aire de tensión cambió de pronto. Un grito desgarrador rompió el murmullo, un sonido casi animal que provenía del jardín. Miriam dio un salto, asustada. Su corazón se aceleró y una oleada de inquietud recorrió su cuerpo. Un grupo de hombres irrumpió en la sala. Sus caras rígidas transmitían una amenaza palpable. Llevaban trajes oscuros, como sombras que se alargaban en la luz dorada del palacio. «Jeque Khalid», exclamó uno de ellos, señalando a Khalid. Su voz era un rugido, el eco de un poder implacable. «Necesitamos hablar. Contigo. Es urgente». Khalid frunció el ceño. Su mirada pasó de la intrusión a Miriam, como si de ella dependiera su mundo. Pero la atención del grupo estaba fija en él. El glamour del palacio ahora se sentía como una trampa. «¿Qué sucede?», preguntó Khalid, su tono firme, aunque su pecho se apretaba con una ansiedad desconocida. El hombre que había hablado se acercó, su rostro casi amenazante. «Te traemos malas noticias sobre tu familia». El aire se detuvo. La sonrisa de Miriam se apagó a medida que los murmullos se intensificaban. Su mente se llenó de imágenes. Su madre enferma, su hermano en problemas. Instintivamente dio un paso hacia Khalid, en busca de protección, aunque él no era parte de su mundo. «¿Qué le ha pasado a mi familia?», preguntó Khalid, su voz profunda temblando de miedo. «Están en peligro. Alguien ha estado presionando por tu retorno a casa. Hay un ajuste de cuentas y no hay mucho tiempo». Khalid se puso pálido. Miriam pudo ver cómo la rabia y la preocupación luchaban en su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar sobre el significado de aquellas palabras, un sonido atronador sacudió el palacio, como si un terremoto hubiera comenzado a rugir en las entrañas del edificio. Las luces parpadearon y los murmullos se convirtieron en gritos de pánico. Manos temblorosas de sirvientes se agitaron en el aire, y Miriam sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Pronto, una sombra se deslizó cerca de ella, un rostro conocido, que la llenó de horror. Era Amina, la hermana de su madre, pero su expresión era oscura, temblorosa. «Esto no es seguro, deberías irte». Miriam sintió un nudo en la garganta. La traición la atravesó. Amina había sido parte de su vida, pero ahí, enfrente de todos, su miedo era palpable. «¿Qué has hecho?», preguntó Khalid, girándose hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y miedo. «¿Por qué está aquí?». Amina se acercó, su voz un susurro lleno de desesperación. «No tienes idea de lo que está en juego. La familia no solo debe ser protegida, sino también escondida». Khalid se quedó inmóvil. «Escondida», repitió la palabra en su mente. Era un golpe bajo, un secreto que podría cambiarlo todo. Miriam sintió que el universo se desmoronaba a su alrededor. La realidad antes sencilla se convertía en un rompecabezas. Y en medio de ese caos, el corazón de Khalid, que llevaba latidos dispares, comenzó a cambiar, a volver a latir un ritmo que ella nunca había imaginado. La habitación se llenó de un silencio profundo, solo para ser rompido por el sonido de pasos apresurados. Khalid la miró, y en su mirada, Miriam sintió la desesperación. Era como si una puerta se abriera y otro mundo estuviera al otro lado. «¿Qué harás ahora?», preguntó, pero la respuesta se desvaneció en el aire denso de incertidumbre. ¿Podría ella realmente estar lista para enfrentar lo que venía? Khalid asintió lentamente, como si finalmente comprendiera el dilema que tenía frente a él. Justo cuando los hombres comenzaron a avanzar, una explosión resonó exteriormente, y las columnas del palacio temblaron. Miriam dio un salto, su corazón a punto de estallar.
Los ecos de su realidad saltaron frente a ella. Un mundo en peligro, secretos familiares, la verdadera naturaleza de una conexión inesperada. La tormenta estaba llegando, y nada iba a ser igual de nuevo. Pero ¿qué tan lejos llegarían para proteger a quienes amaban? Las sombras acechaban, y la pregunta que pugnaba por ser respondida era, ¿podrían encontrar la salida? El palacio temblaba. Los gritos resonaban en cada rincón. El caos se apoderó del ambiente. Miriam sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El horror no le dejaba ver más allá de la inminente tormenta. Khalid, herido por la revelación de su familia en peligro, la miró fijamente, pero su mirada estaba más allá de ella, perdida en la confusión. Amina, con una expresión asustada, apenas podía contener lo que sabía. «No podemos quedarnos aquí», gritó. «Tienen que irse. Hay más en juego de lo que creen». Miriam, cada vez más inquieta, sintió cómo una oleada de pánico la invadía. «¿Qué sabes? ¿Qué nos está pasando?». Pero antes de que Amina pudiera responder, el mismo hombre que había interrumpido a Khalid se acercó más. El temor en su rostro era evidente. «No hay tiempo. Debemos irnos ahora. El peligro no es solo para Khalid, también te alcanza a ti, Miriam». Una ola de confusión y miedo recorrió su cuerpo. ¿Cómo podía una simple limpiadora estar involucrada en ese juego de poder? Pero antes de que pudiera procesar todo, el sonido de pasos apresurados volvió su atención hacia otra dirección. De entre la multitud surgió un hombre que nunca pensó ver allí. Un viejo conocido, un amigo de la familia que había estado desaparecido durante años. «Eduardo», Miriam gritó, aunque su voz sonó quebrada. «¿Eres tú?». El hombre, desaliñado y con marcas de sufrimiento, la miró con incredulidad. «Miriam, pensé que te había perdido. Lo que se avecina, no tengo mucho tiempo». Khalid, en su confusión, dijo: «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está Eduardo?». «He venido a advertirte», dijo Eduardo, su voz entrecortada. «Hay un peligro mayor que no has imaginado. Hay alguien en la familia que ha estado manipulando todo esto. Tu familia. Ellos están involucrados en algo oscuro». «¿Involucrados?», preguntó Khalid, su voz tensa como un violín. «¿Qué quieres decir?». Un estremecimiento recorrió a Miriam. Lo que siempre había sido un hogar seguro, ahora parecía estar lleno de secretos. Sus ojos buscaban en el rostro de Amina respuestas que no llegaban. Con determinación, Eduardo continuó: «Tu tío Khalid, él ha estado jugando un doble juego. No solo están en peligro por sus actos, también por lo que se mueve en las sombras. Hay deudas, traiciones y la vida de todos está en juego». Khalid se puso pálido y Miriam sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que conocía se desmoronaba. ¿Acaso su vida simple había estado conectada con esa maraña de engaños? «Te lo repito», dijo Eduardo con un tono grave. «Todos, incluidos los que amas, están en peligro por culpa de tu tío. Y si no te alejas de aquí, no solo perderás a tu familia, sino también a Miriam». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Khalid, aturdido, miró a Miriam, quien ahora entendía que su vida había estado unida por hilos invisibles a la suya. De repente, un estruendo sacudió el palacio. Las luces parpadearon de nuevo, y un grito se escuchó afuera. La situación se centró. El tiempo parecía detenerse. Khalid tomó a Miriam de la mano. Sus ojos ardían de porvenir y temor. «Hay que irnos, ahora». Su voz era urgente. El sonido del peligro estaba cerca. Miriam sintió
Cómo el corazón le latía con fuerza. No sabía qué hacer. El mundo a su alrededor se oscurecía, y de pronto su vida nunca sería igual. Pero justo en ese instante, de las sombras apareció alguien más. Un rostro conocido que heló la sangre de todos. Era su madre. Miriam retrocedió, la angustia la invadió. ¡Mamá!, gritó, pero el horror se reflejó en los ojos de su madre. ¡Miriam!, exclamó, su voz temblorosa. «Están viniendo por nosotros. No hay tiempo». Un silencio mortal se apoderó del lugar. Khalid y Miriam se miraron. La incomprensión llenaba el aire. Estaban atrapados en una red más grande de lo que imaginaron. Un nuevo grito resonó. La puerta principal se estremeció, y la pregunta quedó en el aire. ¿Podrían llegar a salvarse? ¿O el pasado que se creía enterrado vendría a reclamar sus vidas? La oscuridad se acercaba, y el tiempo se les acababa. La angustia llenó el aire, mientras Miriam miraba a su madre, esperando respuestas. La confusión le ardía en el pecho. ¿Por qué estaba allí su mamá? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué está pasando?, gritó Khalid, su voz resonando en medio del caos. La habitación parecía un volcán a punto de estallar. Amina apretó los dientes, su rostro atrapado entre el miedo y la determinación. «Debemos escapar», insistió. «Ellos vienen por todos nosotros». ¿Escapar? Miriam no podía procesar la información. La desesperación la inundaba. Su madre estaba en peligro y no sabía cómo ayudarla. Eduardo, que había permanecido al lado de Khalid, comenzó a moverse hacia la puerta. «No hay tiempo para explicaciones. Necesitamos salir ya». Pero antes de que pudieran avanzar, un grito escalofriante resonó desde el exterior. Todos se quedaron paralizados. La oscuridad se espesaba a su alrededor, como si el mismo palacio los estuviera tragando. «¡Afuera ya!», ordenó Khalid, tomando la mano de Miriam con fuerza. Su mirada se entrecerró en concentración. Miriam sintió el sudor frío resbalar por su espalda. ¿Era el peligro real o solamente una cruel broma del destino? Salieron corriendo hacia la salida, pero cuando llegaron a la puerta principal, se encontraron con un grupo de hombres armados esperando. Sus rostros eran sombras, sus intenciones claramente malignas. «Regresen, esto no es un juego», gritó uno de los hombres, empujando a Eduardo de un lado. Miriam sintió que se le cortaba la respiración. Khalid apretó su mano aún más. La presión era reconfortante. «No podemos dejar que nos atrapen», murmuró, y sus ojos estaban inyectados de miedo y determinación. De repente, una figura surgió entre los atacantes. Era un hombre alto, con un aire de autoridad aterradora. Como un espectro del pasado de Khalid, sus ojos eran una tormenta. «Khalid, no podemos seguir huyendo. Es hora de enfrentar la verdad», dijo con voz profunda, resonante. Miriam sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Quién era ese hombre? Y más importante, ¿qué verdad era esa que debían enfrentar? Khalid lo miró con cautela. «¿Qué sabes de mí?». Su voz tembló, aunque trató de mantenerse firme. «Sé más de lo que imaginas. Tu familia siempre ha estado envuelta en la oscuridad». El hombre escupió las palabras, su risa fría heló el ambiente. «Todo lo que crees, Khalid, no es lo que parece». Miriam se dio cuenta de que el miedo le oprimía el pecho. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué secretos ocultaba el jeque billonario? Amina se acercó a su lado, su rostro pálido. «Tienes que decir la verdad, Khalid», urgió. Las palabras de su tía le picaron los oídos como un eco de advertencia. «Cállate», gritó Khalid, pero la tensión lo envolvía como un manto. «Lo que dices no puede ser cierto». El aire en la habitación se volvió denso,
pesado con revelaciones no contadas. A medida que el hombre avanzaba, sus pasos resonaban en él. Mármol del suelo. Tu tío es el verdadero traidor, señaló el hombre, su tono grave cargado de desprecio. Ha estado jugando con tu vida y con la de los demás desde el comienzo. Miriam sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había imaginado sobre la familia de Khalid estaba a punto de cambiar. ¿Qué estaba diciendo aquel hombre? Khalid, visiblemente afectado, se dio la vuelta hacia su madre. ¿Es cierto? ¿Es verdad? Tienes que creerme, exclamó Amina, desesperada. No puedes confiar en él. Hay cosas que nunca supiste. Las palabras chocaron contra Miriam como un tsunami. La traición era un monstruo en la habitación, y se sentía cada vez más cerca. Antes de que pudieran procesar la información, un estruendo retumbó en el pasillo, y las luces comenzaron a parpadear. El hombre dio un paso más cerca, el rostro iluminado por el parpadeo de la luz. No tienen tiempo. Puede que no vayan tan lejos. El peligro está detrás, alertó, y sus ojos brillaban con una advertencia silenciosa. De repente, el aire se volvió helado. Un silencio ensordecedor llenó el espacio. Khalid, con el corazón acelerado, susurró. ¿Qué estás diciendo? Fue entonces cuando el hombre se giró para mirar a Miriam, una expresión que la aterrorizó. Y tú, pequeña, eres la clave. Sin ti, todos están perdidos. Miriam sintió que el suelo se abría debajo de sus pies. Su mente giraba mientras las palabras fluyeron en su ser. ¿La clave? Las miradas de todos se posaron sobre ella. La confusión y el terror se podían palpar. La sombra de dos traiciones. Un mundo de secretos. Miriam, en medio de esa tempestad, solo pudo pensar en una cosa. La verdad estaba a punto de romperse, y nadie estaría a salvo. ¿Qué significa eso?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Y antes de que alguien pudiera responder, las puertas del palacio se abrieron de golpe, revelando figuras encapuchadas que entraban a raudales. La oscuridad había venido por ellos. Khalid la apretó con más fuerza. Su mirada se enfocó en esas sombras que ya les arropaban. ¡Corran!, gritó, y el eco del miedo resonó en sus corazones. Lo que había comenzado como un día común, ahora se convertía en un torbellino, donde el tiempo se detendría y cada elección contaría. Y la pregunta que flotaba en el aire helado era, ¿podrían salvarse antes de que fuera demasiado tarde? Miriam sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si el palacio mismo estuviera a punto de desplomarse. Khalid la sostuvo con fuerza, y en su mirada había desesperación pura. Las sombras se acercaban, pero lo que más le preocupaba era lo que esa figura en la entrada había revelado. La idea de traición giraba en su mente como un torbellino. «¡Afuera, ahora!», ordenó Khalid, tirando de ella hacia él. Pero en ese instante, Amina gritó, «¡No pueden salir! ¡No ahora!». Miriam miró a su tía, confundida. La tensión en el aire era palpable. La puerta principal se abrió. De par en par, y un grupo de hombres encapuchados entró en una incursión de violencia y poder. El pánico comenzó a extenderse como un fuego en la casa. «¡Al suelo!», gritó uno de los encapuchados, su voz resonando en la sala como un trueno. Miriam se lanzó a un lado justo cuando el hombre comenzó a disparar al aire. Las balas hicieron eco y la gente gritó. Khalid la apretó contra sí, y ella sintió su corazón acelerado,
golpeando como un tambor, por el miedo, sino por la conexión que se formaba entre ellos en medio del caos. «¡Vamos!», él la instó, y en su voz había más que simplemente temor. Había una promesa de que harían todo lo posible por salir. He allí. Miriam miró a su alrededor. La habitación se llenaba de gente que corría, empujando y gritando, y el sonido aterrador de los disparos resonaba a su alrededor. Se encontró buscando a su madre. El rostro de Amina era solo un reflejo de preocupación. «¿Qué sabemos del verdadero peligro?», preguntó Khalid, su voz casi un susurro entre el griterío. Miriam temía que su tío fuera realmente el traidor. Un momento, Amina trató de hablar, pero el hombre encapuchado que había hablado antes volvió a acercarse. Sus ojos mostraban una mezcla de desdén y autoridad. «La verdad es simple. A ti, Khalid, te han manipulado, y a ella», señaló a Miriam, «la usaron como peón. No hay seguridad para ustedes». Miriam sintió una punzada en su pecho. ¿En qué se había convertido su vida? Era solo una limpiadora. Había bailado por la casa y ahora estaba en medio de una conspiración familiar que no comprendía. Khalid apretó su mano, como si supiera lo que pasaba por su mente. «¿Qué has dicho?», le preguntó al hombre encapuchado. La rabia comenzaba a hervir en él. Pero antes de que la situación se intensificara, una de las figuras encapuchadas lanzó un grito desgarrador. «Busquen a la madre de ella». Miriam sintió que el aliento se le cortaba. «¿Qué?». Sin previo aviso, un segundo grupo de encapuchados apareció, empujando a su madre hacia el frente. Su rostro estaba pálido y lleno de terror. El corazón de Miriam se detuvo. «¡Mamá!», gritó desgarrando el aire. La mirada de su madre era de angustia, y eso la impactó más que cualquier disparo. «¡Miriam!». La voz de su madre, aún llena de amor, resonó. Pero también había algo más, algo alarmante en su expresión. En ese instante, el supuesto amigo, Eduardo, dio un paso hacia adelante. Su rostro ahora se iluminó por un momento de resolución. «Es cierto, hay más en juego, y no solo Khalid, también tu madre». Miriam no entendía. Miró fijamente a Eduardo. «¿Qué estás diciendo?». «Tu madre está involucrada en todo esto», dijo con una voz retumbante. Khalid retrocedió. La traición lo había alcanzado como un dardo en el corazón. «¿Mamá?». Su voz era un eco de dolor. «Dime que no es cierto». Y como si el tiempo se detuviera, su madre exclamó: «Todo lo que he hecho ha sido por tu propio bien, Khalid». Miriam sintió que el aire se le escapaba. Su madre, atrapada en esta maraña de engaños, ahora se veía obligada a enfrentar a su hijo. El caos a su alrededor parecía un mal sueño del que no podía despertar. Khalid se acercó a su madre, su voz casi un rugido. «¿Por qué?». A medida que se acercaban, el pánico se intensificaba. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Quedaba poco tiempo. Los encapuchados no esperaban, su intención claramente violenta. Luego, como un rayo, una revelación impactante atravesó la mente de Miriam. Si su madre era parte de esto, ¿qué hacía ella realmente en el palacio aquel día, bailando con un trapo? Antes de que cualquier pregunta pudiera resolver, un tiro resonó y la habitación estalló en caos total. Todos gritaron. Khalid abrazó a Miriam mientras ella miraba, paralizada, el destino de su familia y su propia vida colgando en la balanza. El rostro de su madre desapareció entre las sombras, y el grito desgarrador de Khalid retumbó en sus oídos. En medio del caos, Miriam solo pudo pensar en una cosa: ¿hasta dónde llegarían para proteger lo que verdaderamente amaban? El estruendo del disparo resonó en el aire, y por un momento todo se detuvo.
Miriam sintió que el tiempo se había congelado. Las miradas se elevaron hacia el encapuchado que había disparado, y su corazón se detuvo al ver a su madre atrapada. Entre la multitud, la confusión era abrumadora. ¡Mamá!, gritó, casi sin voz, su pecho comprimido por la angustia. Khalid la retuvo con una mano temblorosa, sin dejar de mirar al encapuchado. Pero algo en la convulsión de su cercanía le hizo dudar. La lucha interna en el rostro de Khalid era palpable. Había algo más, algo oscuro, que todavía no entendía. «¡Aléjate de ella!», gritó Khalid al encapuchado, sus ojos desbordando miedo y rabia. Pero el hombre encapuchado no se movió. Sus ojos eran dos pozos de desdén. «Tu madre ha jugado con fuego, Khalid. Y ahora todos estamos en llamas». Miriam sintió la desesperación crecer. No sabía a quién creer. El caos a su alrededor se intensificaba y de repente un estruendo más fuerte reverberó por las paredes del palacio. La gente gritaba y corría, buscando refugio. «Miriam, sigue a tu madre», le ordenó Amina en un acto de urgencia. La tensión era innegable. Miriam miró a su madre, que ahora parecía una sombra, pese a la preocupación que la envolvía. Sin pensar, corrió hacia ella. Pero cuando la alcanzó, su madre le tomó la mano con firmeza. «Debemos hablar, hija. Esto no es lo que parece», empezó, pero su voz se entrecortó. Khalid, atrapado entre la lealtad hacia su madre y la confusión, extendió la mano hacia su madre, buscando respuestas. «¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste?». Su voz temblaba, llena de dolor. La madre de Khalid tragó saliva, incapaz de sostener su mirada. «Hay cosas que no comprendes, cosas peligrosas. Los secretos en esta familia son más oscuros de lo que jamás imaginaste». Miriam sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación de que su madre estaba involucrada la sacudió hasta los cimientos. Khalid, al verla, apretó su mano con fuerza, compartiendo su dolor. Pero el impacto venía de otro lado. «¡Silencio!», gritó el encapuchado, quien no cejaba en su amenaza. «¿Quiénes creen que son para cuestionar el poder que les pertenece?». Fue entonces cuando Eduardo, el amigo de la familia, avanzó, su rostro ahora una mezcla de determinación y terror. «Khalid, no puedes confiar en ella», dijo señalando a la madre de Khalid. «Todo este tiempo ha jugado un doble juego, manipulando a todos y usando a Miriam como peón en su plan». Miriam sintió que el mundo se deslizaba de sus dedos. «¿Qué?». Su voz apenas un hilo. Las palabras dejaban un eco de traición. Khalid se giró hacia su madre, el dolor crudo en sus ojos. «¿Es cierto? ¿Son tus mentiras las que nos han llevado a esto?». Un silencio se desató, cortando el aire como un cuchillo. La expresión de su madre era un retrato de remordimiento, pero también de estrategia. «Lo hice por tu protección, hijo. En este juego, todos son piezas. La familia necesita unidad para sobrevivir», dijo, y su voz temblaba. Pero en medio del griterío, algo más escalofriante surgió. Un ruido sordo, como un tambor del juicio final, resonó desde el fondo del palacio. Las sombras de los encapuchados se movían inquietas. Nadie parecía notarlo. «¿Qué está pasando?», Miriam preguntó, inquieta. Algo toldaba la verdad. De repente, un tercer encapuchado salió del grupo principal y su rostro quedó al descubierto. Era el tío de Khalid. Su presencia destilaba veneno. ¿Pensaron que se saldrían con la suya? Un rayo de orgullo dispuesto a desenmascarar un secreto. Khalid parpadeó, el horror reflejado en su rostro. «Tío, ¿eres tú?»,
Y lo siguiente fue como un grito ensordecedor. La revelación. Esta familia no fue solo marcada por la fortuna, sino por la traición que viene de adentro. Todo ha estado bajo mi control desde el principio. Miriam sintió que el mundo se desmoronaba. La verdad era devastadora. ¿Su madre involucrada con su tío? Las luces del palacio comenzaron a parpadear violentamente. El tiempo se acababa. La voz del tío resonaba entre ellos, cubriendo todo. Khalid, has perdido. Te vas a caer como el resto de tu familia. Miriam, sin aliento, miró a Khalid, quien parecía listo para estallar. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, su voz llena de miedo. Un disparo rompió el ambiente, y la relación se rompió como un cristal. La mirada de Khalid se volvió vacía, y la oscuridad cayó sobre ellos. Miriam supo, en ese instante, que nada volvería a ser igual. Y esa pregunta donde se apoyaban sus corazones, ¿podrían redimirse todos en medio de la tormenta? La respuesta quedó flotando en el aire, incierta e inquietante. Miriam sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La explosión de un disparo había dejado sus corazones en un abismo profundo. Khalid se había quedado paralizado y un sudor frío corría por su frente. Ella miraba a su madre, aún atrapada en esa telaraña de secretos, y sintió que el aire se quebraba. «¡Mamá, di algo!», gritó. La desesperación le estrujaba la garganta. Pero las palabras se perdieron entre el caos. El hombre encapuchado, que había disparado, sonreía de forma burlona. «¿Qué esperabas? La verdad es más letal que cualquier bala», dijo, acercándose con una sonrisa cruel. Khalid apretó el puño. Su rostro se tornó más pálido. «Tío, no puedes traicionar a la familia así. ¿Qué quieres de nosotros?». Su voz temblaba, pero la rabia crecía dentro de él. El tío sonrió. Sus ojos chispeaban con satisfacción. «Quiero que entiendan quiénes son realmente. Quiero que miren en sus corazones y vean que la lealtad es solo un juego para mí». Miriam sintió un escalofrío. La conexión familiar, ese hilo frágil que había mantenido unida a su madre y a Khalid, se desgastaba. Era como si cada palabra del tío cortara lo que quedaba de esa unión. Ella quería gritar, preguntar, ¿por qué todo era tan confuso? «¡Guardias!», gritó el tío, señalando a los encapuchados. Al instante, ellos se movieron hacia adelante. La tensión aumentaba, el tiempo se detuvo, y el miedo se palpaba en el aire. Entonces una risa resonó, profunda y burlona. Era Eduardo, quien parecía ahora más seguro de sí mismo. «Sabes que no puedes ganar, hermano. Tu tiempo ha terminado», le dijo al tío, con un brillo en los ojos que Miriam nunca había visto antes. «¿Hermano?», Khalid murmuró, incrédulo. Miriam se sintió aturdida. ¿Eduardo también era parte de la traición? El encapuchado que disparó tomó la delantera. Su expresión era la calma antes de la tormenta. «La familia está llena de secretos. Los muertos que entierran los vivos. Los aliados que se convierten en enemigos», dijo, y sus palabras cernían una sombra oscura. «¡Cállate!», gritó Miriam, pero su voz sonó como un susurro. La realidad de lo que estaba sucediendo comenzaba a hundirse como un ancla en el fondo del océano. Fue entonces cuando un grito desgarrador llenó el aire. Era su madre, un sonido que partió el alma de todos los presentes. «Miriam, ve a tu hermana», gritó, y cada palabra se sintió como un golpe. Miriam retrocedió. «¿Hermana? ¿De qué hablas?». La confusión invadía su mente. Khalid, que hasta ese momento había buscado la verdad con desesperación,
pareció derrumbarse. ¿Tienes otra hija? ¿Por qué nunca nos dijiste? Su voz era un susurro entrecortado. Amina, notando el impacto, se acercó a la madre con una mezcla de amor y temor. «¿Qué haces aquí?», exclamó, atrapando la mirada de su hermana. «Es la única forma de protegerla», respondió la madre, mientras dos hombres encapuchados se movían de manera amenazante. Todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba. ¿Tenía una hermana? El aire se volvió irrespirable. El grito del encapuchado resonó una vez más. «El tiempo se acaba. Nadie escapará de la verdad». En el clímax de ese grito las luces estallaron y la habitación se llenó de oscuridad. Un sonido atronador retumbó fuera del palacio, y todo se llenó de pánico. La gente comenzó a empujar y luchar por salir, y el miedo se desbordaba en sus ojos. Khalid tomó a Miriam de la mano. La intensidad de su mirada se encontró con la de ella, y por un instante se sintieron a salvo. Pero lo que venía no solo les amenazaba a ellos. Un nuevo grito resonó, y tras la oscuridad emergió una figura que Miriam nunca había esperado ver. Su hermana, con ojos que reflejaban el horror del momento. «¡Miriam! ¡Corre!», gritó su voz llenando el espacio. Antes de que pudiera reaccionar, un proyectil voló cerca de ellos y el estruendo la sacudió, lanzándola al suelo. La desorientación la envolvió. Y mientras el caos se desataba, una única pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían sobrevivir a la verdad que los acechaba? La puerta parecía cerrarse, pero el destino tenía planes más oscuros. La vida de Miriam y de todos a su alrededor ya no volvería a ser la misma. Miriam sintió el golpe de la explosión retumbando en su pecho. El caos a su alrededor era abrumador. Khalid la sostuvo con fuerza, como si su vida dependiera de eso. Las figuras encapuchadas avanzaban, y su madre, atrapada en el fuego cruzado, miraba con terror. «¡Corre, ahora!», gritó Khalid, arrastrándola hacia la salida. Pero algo en su voz sonaba extraño, como si él también estuviera en shock. Mientras corrían, las imágenes del palacio comenzaban a distorsionarse, como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. El grito de su madre resonaba en su mente. ¿Qué había querido decirle? ¿De verdad tenía una hermana? El tío de Khalid se reía a carcajadas entre la confusión. No hay donde esconderse. La familia siempre encuentra la manera de traicionarse. Miriam se dio la vuelta, buscando respuestas, pero lo único que encontró fue el rostro de Eduardo, que se acercaba con pasos decididos y un brillo extraño en los ojos. «Miriam, escucha», dijo, su voz casi un susurro. Con cada palabra, la tensión aumentaba. «Todo esto es una farsa. La familia no es lo que parece, y tú tampoco». Miriam frunció el ceño sin comprender. «¿Qué estás diciendo?». De repente una punzada de dolor atravesó su mente, y las imágenes de su infancia comenzaron a ocupar su lugar. Recuerdos borrosos llenos de sombras familiares, secretos guardados a la fuerza. Los ojos de Eduardo se oscurecieron. La mujer que crees que es tu madre no lo es. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo podía ser eso verdad? Khalid, al oírlo, se detuvo en seco. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era una mezcla de incredulidad y horror. Eduardo dio un paso adelante, poniendo énfasis en sus palabras. «Tu verdadera madre está viva. Fue un acuerdo. Ella es la pieza central en este rompecabezas. Estás atrapado en un juego en el que no entiendes las reglas». El aire se le escapó a Miriam. ¿Qué juego? Su madre siempre había sido su refugio. Había creído en su amor. Al mirar a Khalid, vio el mismo desasosiego reflejado en sus ojos. Las sombras seguían acercándose, pero ahora
eran más que simples figuras. Eran elementos de una trama peligrosa. ¡Boom! Otro disparo resonó fuera, y el caos se intensificó nuevamente. Aquel encapuchado que había disparado se acercaba, armado y decidido. Khalid y Miriam se miraron. El instante se volvió eterno. Pero antes de que todo se descontrolara nuevamente, el tío interrumpió. Su voz era un rugido. No tienen idea de lo que están involucrando. Su madre, la mujer que creyeron que era una simple limpiadora, es, de hecho, hija del enemigo. El corazón de Miriam se detuvo. El aire se volvió denso. ¿Su madre involucrada en algo tan monstruoso? Khalid, desdoblando la furia mezcla de confusión, alzó la voz. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué más te han ocultado? Eduardo retrocedió angustiado y aclarando su voz, porque enfrentar la verdad puede destruir todo. La familia puede arder entre traiciones, pero hay algo más. El tiempo se congeló. Nadie respiraba. Aunque las balas seguían zumbando, el silencio creció entre ellos. ¿Qué más estaba oculto? De entre la multitud, la figura de su madre emergió de la oscuridad, sus ojos llenos de miedo y determinación. «Miriam, espera», gritó. Pero Khalid, con la mirada perdida, sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Por qué no me dijiste que estaba viva?», urgió, su voz resonando con dolor. Ella se acercó, su rostro ya surcado por los ciclos del tiempo. «Porque debía protegerte, porque todo estaba planeado». El caos retumbaba a su alrededor. Las miradas se entrelazaban, y el tío, con una sonrisa matadora, apuntaba a cada uno de ellos. «El juego apenas comienza», dijo, mientras el palacio temblaba nuevamente. Las paredes parecían resonar con la verdad no revelada. Y con un estruendo ensordecedor, la luz parpadeó, llenando la habitación de sombras en el cerebro. Fue entonces cuando Miriam vio algo que cambiaría todo. En el pecho de su madre, un colgante brilló como un faro en la oscuridad. El mismo símbolo que había visto años atrás. La revelación final estaba a punto de estallar. ¿Qué conexión existía realmente entre su madre, el jeque, y ellos? Khalid, atrapado entre su amor por ella y la confianza en su madre, agachó la cabeza. Todo está ligado a decisiones del pasado, y el miedo corría como un torrente entre ellos. ¿Serían capaces de encontrar un camino hacia la verdad, o el colapso los tragará de una vez por todas? El destino estaba por revelarse, y la línea entre amigos y enemigos se desdibujaba en un momento de desesperación. Miriam se quedó paralizada. La revelación de Eduardo la golpeó como un rayo. La mujer que siempre había llamado madre, ¿no era su verdadera madre? Las palabras retumbaban en su mente, mientras el pánico formaba un nudo en su estómago. Khalid, a su lado, parecía estar en la misma tormenta de confusión. «¿Qué quieres decir con que no?», Khalid empezó, pero su madre lo interrumpió. «No», gritó, dando un paso hacia adelante, sus ojos claramente inundados de miedo. «No es el momento para discutir. Está en peligro». Miriam buscó la mirada de su madre, pero la estaba evitando. El caos a su alrededor se intensificaba. El tío de Khalid sonreía con desprecio. Las luces parpadeaban y el miedo se cernía como una sombra. «Tú no sabes nada, Eduardo», gritó el tío. «Clara es solo una pieza sacrificable en el tablero. Este juego lleva décadas, y tú solo eres un peón más». Miriam sintió el sudor frío resbalar por su frente. La mención de su madre. «Clara»,
De esa forma la despellejaba por dentro. Las imágenes de su infancia comenzaron a fusionarse en su mente. Sombras extrañas en su rincón más protegido. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó Miriam, su voz temblorosa pero desafiante. Las miradas se posaron sobre ella. Había elegido el punto más oscuro de la incertidumbre. El encapuchado disparó una sonrisa malévola, como si estuviera disfrutando el drama. «Eres un producto de la manipulación. No eres solo una limpiadora. Eres parte de algo mucho más grande». Khalid apretó la mano de Miriam, sintiendo que podía romperla. La confusión escaló, así como su determinación. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz resonó un poco más fuerte ahora, buscando en el caos respuestas que no parecían llegar. Eduardo dio un paso hacia ellos. «Miriam, tu madre es la llave para entender todo esto. Su sangre corre más allá de lo que imaginas». Clara se lanzó hacia él, controlando sus emociones a duras penas. «No puedes decir eso», gritó, su voz temblando. Pero había un brillo en sus ojos, una vulnerabilidad que Miriam nunca había visto antes. «Los secretos son peligrosos». Miriam sintió que el suelo se movía. La verdad parecía escurrirse entre sus dedos como arena. Su madre era una desconocida. ¿Qué significaba eso para ella? De repente el encapuchado tomó la palabra de nuevo. «El peligro está más cerca de lo que creen. Las puertas del pasado están a punto de abrirse y no hay dónde esconderse». En ese instante, otro disparo resonó fuera del palacio. Las luces estallaron, llenando la habitación de sombras. Amina gritó, atónita, mientras las figuras oscuras avanzaban. El caos crecía, y la sala se convirtió en un campo de batalla. Khalid se giró hacia su madre, buscando claridad. «¿Por qué nunca me dijiste que todo esto era más complicado?». Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Clara. «Porque te amaba. Nunca quise arrastrarte a este abismo». Miriam sintió el corazón desgarrarse. «¿Y yo? ¿Yo también soy parte de este juego?», preguntó, sus ojos fijos en su madre, buscando respuestas que parecían inalcanzables. El encapuchado se acercó a ellas, su mirada penetrante como el acero. «Tu vida es solo un peón en esta guerra. La familia no es lo que parece». El ruido aumentaba. Los gritos y el pánico se mezclaban, y Miriam sintió que el mundo se desmoronaba. En medio de la confusión, su madre dio un paso hacia adelante, y como si hubiera tomado una decisión, le entregó a Miriam un colgante con un símbolo que ella misma había visto en el pecho de su madre muchas veces, pero nunca le prestó atención. «Es hora de que conozcas la verdad, hija», susurró, su voz quebrada, mientras la miraba fijamente a los ojos. Miriam sintió una oleada de energía fluir por el colgante. Era como si la historia del pasado se estuviera entrelazando con su presente. Fue en ese instante, cuando la conexión era palpable, que el grito de su madre se rompió. «¡No puedes hacerlo!», gritó él. «Tío, pero era demasiado tarde». Con una explosión que resonó dentro y fuera, la habitación se iluminó con un destello que pareció consumirlo todo. Miriam y Khalid se miraron y en un instante el tiempo se detuvo. La confusión, el miedo y el destino entrelazado. Justo cuando el polvo comenzaba a sentarse, un nuevo grito se alzó en el aire. Una figura emergió del humo, y para horror de todos, era su hermana. «Miriam, ven conmigo», gritó, mientras la realidad comenzaba a desvanecerse y el camino hacia el aprendizaje se oscurecía. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estaría dispuesta a seguirla y descubrir la verdad detrás de las sombras? ¿O su vida se convertiría en el eco de un destino sellado? Miriam sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor.
La figura de su madre se acercaba, sus ojos reflejando el caos que las rodeaba. El encapuchado traidor la apuntaba directamente. Pero justo en ese momento, algo indescriptible sucedió dentro de ella. Un fuego, una fuerza que la empujó a actuar. «¡Mamá, no!», gritó, dando un paso hacia adelante, lista para protegerla, olvidando por completo el peligro bajo ese oscuro manto. Khalid la siguió, sintiendo que el latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra en su pecho. «Miriam, no», exclamó, pero sus palabras se perdieron en el bullicio. La confusión había sembrado la semilla del coraje en ella. «¡Basta!», gritó la madre, levantando las manos con un ímpetu que estruendó sobre el murmullo de la multitud. «Todo esto se detiene aquí, ahora. No quiero que nadie más sufra». Los ojos del encapuchado se abrieron de par en par, mientras una tensión palpable llenaba el aire. Miriam sintió que los ojos de todos estaban sobre ella. La presión la envolvía, pero no había tiempo para el miedo. Era su momento. «¿Por qué lo hiciste, mamá?», preguntó con una voz quebrada, llenando el espacio de preguntas que siempre había guardado. La madre de Miriam bajó la cabeza, su rostro marcado por el dolor y la verdad que tanto había ocultado. «Hay cosas en esta familia que nunca quise que supieras. ¿Sabes que en el negocio de los jeques billonarios los traidores son los más peligrosos?». Khalid dio un paso más cerca, su voz temblando. «¿Lo sabías todo? No quería que te involucraras en esto, que cayeras en esa trampa de traición», respondió Clara, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero todo ha estado por un hilo, y esas rencillas son más antiguas de lo que creen». Miriam, sintiendo la adrenalina cubrirla, se enfrentó al encapuchado. «Tu juego ha terminado», gritó, una determinación feroz desde lo más profundo de su ser. Fue en ese instante que un ruido atronador resonó desde el fondo del palacio. Las luces comenzaron a parpadear descontroladamente. El caos irradiaba desde el corazón del mundo que conocían. La liberación era posible, y el aire estaba cargado de esperanza. «¡Miriam!», gritó su hermana. Cuando sus ojos se encontraron, una chispa iluminó la habitación. Miriam comprendía que la verdad las unía más de lo que jamás imaginaron. El encapuchado, confundido por el giro de los acontecimientos, titubeó. «No puedo permitir que esto continúe», dijo con voz temblorosa. El poder que había sentido se desvanecía. Khalid, sin dejar de aferrarse a la mano de Miriam, se enfrentó a su tío. «No puedes detenernos. Esta familia ha sido definida por los secretos y las traiciones, pero hoy lucharemos por la verdad». La mirada cálida de Clara se volvió a centrar en su hija. «Sabes que esto es más grande que nosotros. Tienes que decidir». Un silencio pesado llenó el salón. Miriam sabía que el hecho de elegir significaba enfrentar los fantasmas del pasado, pero el amor y la verdad eran más fuertes. «No me voy a rendir», exclamó, su voz resonando como un eco resonante. Las sombras estaban desvaneciendo. El encapuchado avanzó y en un último esfuerzo de poder se disparó justo en medio de la tensión. En ese instante crucial, las luces se estabilizaron y el eco de la verdad resonó entre ellos, reforzando su valentía. Una revelación profunda unió a la familia, cerrando viejas heridas que parecían imposibles de sanar. El silencio se llenó de promesas, de segundas oportunidades, y ante sus ojos se dibujaba un futuro que, aunque incierto, estaba abierto a nuevas decisiones. Y así, entre abrazos y lágrimas, pusieron un pie adelante, dispuestos a reconstruir lo que había sido roto. La vida seguía, pero el eco del pasado siempre sería un desafío.
Sin embargo, juntos lo enfrentarían, porque al final, en la batalla entre la oscuridad y la luz, siempre reside una elección. Y mientras los ecos de traiciones se desvanecían, una tenue sombra quedó en el aire. ¿Cuántos más secretos estaban esperando a ser descubiertos? Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y garantizar que más personas escuchen esta increíble historia. No esperes ni un segundo para compartir este video con 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. Actúa ya